Bueno, pues grabación y transcripción, vale. Avisa a todo el mundo, me dice de que está grabando. Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de Charla con un criador, donde hablamos de todo lo que nos puede interesar sobre nuestros gorditos de cuatro patas. Hoy concretamente hablaremos sobre la evolución del estándar en estos más de 100 años de historia y además Erwin nos mostrará una comparativa del estándar según dónde se juzgue. Hoy cruzamos el charco, nos ponemos un poquitín picantones y nos vamos a México. Tenemos el placer de contar con un invitado muy especial. Él es Erwin Kuchel, propietario de la Fijo Cubibull. Voy a quitar. Vale. Erwin, ¿te podemos ver? Muy bien, Entonces, me gustaría que nos contaras acerca de ti, de tus inicios en la raza, por qué elegiste el Frenchie, por qué esta raza, cuándo, cómo empezaste a criar y, bueno, en definitiva, cómo ha sido tu paso por el mundo del bulldog francés. Ha sido y está siendo. Ojo. así es, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes México, buenas noches España. Y hablamos un poquito de cómo comencé en la raza. Antes del bulldog francés, fui criador de bulldog inglés. Comencé con el bulldog inglés en 1986. Fui presidente del Club de Bulldog Inglés de México en el 92-93 y tuve la oportunidad de juzgar en ese entonces una especializada nacional y un match. Eh, Posteriormente estuve unos años fuera de la canofilia y cuando regresé fue con la intención de criar Bulldog francés. Fue una raza que siempre veía, ¿no? Que en mis tiempos de criador de inglés veía siempre que llegaban con algún bulldog francés a las exposiciones, no de muy buena calidad, pero me fue llamando la atención. Entonces, al regresar a la canofilia, empecé con buscando en los Estados Unidos, que era el lugar más próximo y en donde se conseguía el bulldog inglés, empecé a escribir a criadores y no hubo uno que me contestara. Ni siquiera un no gracias, nada. Lo intenté después en Canadá y ahí fueron más educados. Me dijeron, gracias, pero no tenemos interés en mandar a México. México pues, no se conocía en esos años por tener bulldog francés. Entonces comencé con Europa y Rusia. Ahí fue todo muy diferente. Hubo mucho más apertura y comencé con mis primeros franceses traídos de Rusia de la Fijo Hispalevi. Traje un macho y una hembra. Y posteriormente fui trayendo de diferentes países, ¿no? De España, Holanda, Francia, Bélgica, Rusia, Polonia y algunos Estados Unidos. Desde el año en que llegaron mis primeros franceses, en 2009, comencé a exponer y desde entonces no he parado. De 2009 a la fecha, no he dejado de presentar Frenchies en exposiciones. Tuve Frenchies destacados. De España tuve a Black Beauty de Mimo, que fue ganadora de 4 nacionales especializadas y 6 sexos opuestos en especializada en México. Crié al Bulldog más ganador en exposiciones de todas las razas, Morgan Cuchel. En México le ponemos el apellido del creador al nombre después del nombre del perro. En 2014 fue mejor cría mexicana de todas las razas y segundo mejor de todas las razas, ¿no? Segundo perro del año que se le llama. Tuve a Willy Cuchel, que fue el mejor cachorro del año de todas las razas, también en 2015. Después tuve a Daytona, que ganó 2 años consecutivos Grupo 9 y estuvo en Estados Unidos ganando el campeonato americano y el Grand Champion. Y bueno, en estos Frenchies, en casi todos he tenido
como un 20% de sangre norteamericana, ¿no? La base son líneas europeas y algo de sangre norteamericana. Actualmente me preparo como juez, ya aprobé el examen de todas las razas y tengo aprobado el de la raza Bulldog inglés y Bulldog francés. Esa es más o menos mi historia, para no irnos muy largo. Bueno, tienes mucho que contar, me parece a mí, ¿eh? Bueno, y me gustaría saber qué importancia tienen los estudios de salud para ti en concreto y si ¿Mm? es común en México hacer pruebas de salud, de genética, ADN, etcétera. Bueno, en México se hace para otorgar el campeonato la prueba de ADN, ¿no? Se les saca ADN a todos los ejemplares cuando para obtener su título de campeón. Antes de eso, hacíamos pruebas por separado, con laboratorios en Estados Unidos. Sin embargo, la Federación Canófila Mexicana hace un par de años hizo un acuerdo con un laboratorio en Estados Unidos, se llama Wisdom, y hace pruebas de ADN y de salud en la federación y el costo es bastante accesible. Entonces, yo de hacer esas pruebas por mi lado, que era mucho más costoso, ya las voy haciendo en Federación Canófila y ahí tenemos tanto el resultado de pruebas de enfermedades hereditarias y Ujú. todas las pruebas de genética de colores. Entonces, ¿Y poco a hacéis poco las algún voy tipo haciendo. de radiografía o BOAS o algo así? Para el campeonato hacen prueba de patela. Ese Ujú, es el único requisito. Tienes que aprobar en grado, creo, 1 y 2, ujú. la prueba de patela para obtener el campeonato mexicano. Ah, qué bueno. Sí, eso es lo que se tiene en México. Y la prueba de ADN creo que es bastante, no sé qué tantos creadores lo hagan, pero crees que es importante hacerlo para saber cómo están nuestros perros y para la reproducción. Ujú. Bueno, ¿y qué errores ves que haya en la crianza hoy en día, así a nivel general, no solo en tu Mm, país, que te preocupan? Incluso errores que tú hayas podido cometer y que recomiendes a los demás que no repitamos. Mira, los errores que veo es que repiten en el macho y en la hembra a la hora de reproducir el mismo, el mismo problema, la misma deficiencia, ¿no? No se compensa a la hora de cruzar. Entonces, Ujú, si un macho tiene la espalda recta, llegan a cruzar con una hembra que tiene el mismo problema. Creo que es muy importante esa parte, ¿no? De compensar, de ver estructura, qué compensa a qué. A veces pues, hay creadores que por usar al único macho que tienen en casa, pues, lo usan con todas sus hembras, en vez de estar buscando qué macho le va a cada hembra, ¿no? Cada ya. hembra tiene sus características, hay que analizarla y buscar un macho complementario con el que soluciones todos los problemas que no tiene o las deficiencias que tiene ya sea el macho o la hembra. Creo que es Ujú, el defecto más común, el error más común que veo en la crianza. A ujú. veces el pedigrí cruzan porque el pedigrí es muy bonito, Ya, pero no son perros complementarios. sí, eso lo de cruzar por pedigrí también es muy, es Sí, muy común. hay Ujú, pedigríes hermosos, pero claro. el Y resultado luego es el muy perro no lo es pobre. tanto, a lo mejor, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y cómo crees que está la calidad en México respecto a Latinoamérica en general, a nivel mundial, etcétera? ¿Qué comparativa harías? Mira, yo creo que en los últimos años ha ido mejorando, sobre todo en los últimos 2, 3 años, se ha visto un avance en la calidad de la raza. Anteriormente sí veía muy deficiente la raza en general, pero últimamente creo que se están haciendo las cosas bien en México. Ya se ven más crías mexicanas
se hizo durante todos estos años mucha importación de sangre importante y han llegado criadores que están haciendo bien las cosas y están logrando buenos resultados. Ujú. Y En bueno, México, un poquito de la historia, empezó como en 2008 la importación de Frenchies. Antes había entraba uno, dos a pista. A partir de 2008 como que tomó auge. Como en todo el mundo, hubo unos años en que el número fue muy grande. claro. eh, Llegaron muchos creadores, algunos permanecimos, otros se fueron, pero a últimas fechas creo que ya hay una base sólida de creadores y que las cosas se están haciendo mejor. Ujú. Y la raza en México es de las más numerosas en exposiciones. Ah, qué bueno. Sí, 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 a pesar de que ha bajado el número general, como en todo el mundo, de perros inscritos en exposiciones de belleza, en México el número se mantiene. Entonces siempre estamos en una exposición regular, más o menos de 16 hacia arriba, y en nacional especializada, arriba de 60. Así es como están los números. Entonces creo que mantiene un buen nivel en cuanto al número de ejemplares y creo que estamos mejorando la calidad en el país. Ujú. Y bueno, ya que me hablabas antes de lo de Estados Unidos y que intentaste ir primero y demás, realmente es lo que más cerca tenéis. Así Entonces, es. ¿cómo crees que os influye el intentar criar FCI, pero tener Estados Unidos ahí cerca, Canadá? No sé, es como un Mm. poco controversia, ¿no? Un poco difícil. Sí, es un tema delicado. Normalmente un porcentaje altísimo de los jueces que vienen a México son americanos Claro, y canadienses, ¿no? Por cuestión de cercanía y de economía lógico, de costos. Entonces creamos FCI, pero nos juzgan con criterio AKC. claro. Entonces sí es un tema difícil. Ves en los juzgamientos que hay de todo. O sea, hay una exposición de 4 días y cada día es un ganador diferente. Entonces sí cuesta trabajo el criar pensando en que eres FCI, pero te van a juzgar con criterio AKC. Muchos jueces pues, no tienen idea de que el estándar FCI permite un mayor peso. Entonces llegan y ven perros gigantes, ¿no? Claro. En México y de repente, no, pues este simplemente por grande ya no lo tomo en cuenta Ujú. y pues hay de todo, hay todo tipo de juzgamiento. Entonces sí es un poco difícil el criar eh, con esos factores. En mi caso particular, sí hubo un tiempo en que estuve muy buscando mucho el peso, el andar por los 13 kilos, pero ya últimamente creo que somos FCI, me gusta el perro con estructura y estoy criando para sacar ejemplares cerca de los 14 kilos, ¿no? Ese es en lo que estoy Ujú. trabajando y es lo que me gusta. Entonces estoy criando más lo que me gusta que tal vez lo que me convenga, ¿no? Por cuestión de Ya. juzgamiento. Pero bueno, yo creo que eso es lo que hay que hacer también, ¿eh? Porque al Claro, final tú crías para ti. exacto. Y es verdad que los jueces van guiando un poquitín por dónde tiene que Ujú. ir la raza, pero tampoco debemos dejarnos guiar como un rebaño de borregos. Hay que hacer lo que a uno le gusta. Exacto. No porque te digan que el perro tiene que ser de 12 kilos, pues no, a mí me gustan los machos potentes también. Es Ujú. más, yo, en mi opinión, no me importa que un perro se pase un poco de la talla FCI, siempre y cuando el perro sea correcto. O sea, pero claro, es mi opinión personal. Y cada uno cría dentro de los márgenes que le gustan. Así es. Lo bueno es que en FSI además tenemos tolerancia, ¿no? Medio kilito más, Claro. además de todo, ¿no? Pero pues sí, hay que criar lo que nos gusta, aunque a veces el juzgamiento vaya a ser diferente, ¿no? El Ya. resultado del juzgamiento. Pero bueno, tenemos yo lo siento como problema, ¿no? Ese problema en México, ¿no? Juzgar
nos juzgan AKC y queríamos F6. Pero bueno, Claro. ¿Tú crees que debería haber aquí nos algún tocó estar. cambio significativo en el estándar? O, por ejemplo, ¿tú crees que algún día el estándar en Estados Unidos se pueda asemejar más al europeo o viceversa? Pues difícilmente, pero pues sí, en Estados Unidos les cuesta mucho trabajo meter en 12,7 kilos el cuerpo Ujú, y la potencia, ¿no? de un bulldog francés. Hubo un intento en Canadá de cambiar el estándar en 2010, 2012. Quisieron asemejarse más al estándar de FCI. Entonces lo intentaron con la canina canadiense y desafortunadamente no lo lograron. Ellos querían ir a los pesos de FCI. ujú. Se quedaron, no los aceptaron y se quedaron en el mismo peso, y prácticamente un estándar como el de AKC, pero tal vez con el tiempo, ¿no? Y bueno, vamos a ver más adelante el por qué podría pasar. Ya, Puede ser que bueno, sí. mira, antes de dejarte dar tu seminario, porque para mí es un seminario más que una charla ya, la charla es esta previa, me gustaría Gracias. hacerte una pregunta que le hago a casi todos los criadores, porque, porque para mí es una lacra, una moda y quisiera saber cómo está influyendo el tema de los fluflis y colorines y demás en México. Bueno, yo como normalmente todo lo relacionado al exótico lo bloqueo en mis redes, pues no tengo mucha información. Sí, sí sé que aparece, de repente hay grupos en los que empiezan a aparecer todo tipo de exóticos, desde luego, porque lo hacen por ganar dinero, ¿no? Sí, Sin importar la salud. Entonces, pues es algo que hace mal a la raza. Desafortunadamente hay poca información, hay muchas personas que no saben los problemas que trae el perro exótico y los adquieren porque les parecen bonitos o por moda, ¿no? Es algo que se da mucho en México, en Latinoamérica y bueno, en todo el mundo. sí. Eh, pero sí, sí debemos evitarlo, debemos informar y que la gente sepa que es comprar problemas, ¿no? Llevarse a su casa problemas normalmente o ejemplares que pues, no son ni de la raza, dicen que son bulldog francés, pero realmente es alguna raza mezclada, ¿no? Es Ujú. un perro que tiene alguna otra raza, sobre todo los de pelo, ¿no? Los fluffy y los que Sí, tienen sí. pelo largo. Es que yo no sé a ti, pero a mí sí me llaman y me escriben particulares pidiéndome ese tipo de perros. Bueno, a mí y a todos los criadores en España, porque yo hablo con ellos y yo creo que todas las semanas tenemos a alguien que te llama o te escribe pidiéndote y tienes que darle el sermón, no, mira, el azul es una dilución, no sé qué, no sé cuál. El merlé no existe en la raza, bueno, en fin. Intentas muchas veces, pues eso, machacas contra hierro frío, te das golpes contra una pared y bueno, aquí es complicado porque tú ahora mismo, yo porque no, o sea, porque los criadores no nos vemos necesitados a entrar en páginas de anuncios ni en foros ni nada de esto realmente, pero yo entro mucho últimamente, sobre todo para promocionar las charlas, por ejemplo, la última de salud de lo de la piel y demás, y flipé. En los grupos de particulares hay más exóticos que perros estándar. Sí, O está sea, terrible. yo aluciné. O sea, yo sabía que había mucho, pero aluciné. Sí, yo creo Ujú. que como creadores serios nos queda más que informar, ¿no? A las personas Claro. sobre los problemas de salud que traen todo este tipo de mezclas y pues no hay otro camino más que informar Ujú, y seguir haciendo las cosas bien, ¿no? Finalmente es algo que puede ser una moda, seguramente desaparecerá en el tiempo
y ahora hay tanto cuidado de la salud de los perros que pues, esto va en contra de todo eso, ¿no? Ujú. Entonces, informar y no nos queda más que seguir trabajando y hacer las cosas bien. Bueno, pues yo por mi parte no tengo más preguntas para ti. No sé si alguno de los asistentes te quiere preguntar algo. Lo siguiente será el seminario que tienes preparado y Muy después, bien, si la gente quiere hacerte preguntas al respecto, ¿de acuerdo? bienvenidas. Pues vamos Entonces, entonces ¿hay alguien que quiera preguntar directo. algo? Que levante la manita. Voy Nada, a tiramos poner para adelante. la presentación. Bueno, ya lo están viendo, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Está dividida en dos partes y la primera parte es un viaje desde los primeros estándares, cómo han ido evolucionando hasta el que tenemos actualmente. Bueno, pues antes de empezar, quiero felicitarlos por continuar con estos eventos de divulgación. Estoy seguro sirven mucho para obtener conocimientos de nuestra querida raza. Estos seminarios se iniciaron en la pandemia, pasando la pandemia como que se dejaron de hacer y aplaudo el que las hayan retomado. Les agradezco a las personas que están conectadas y a los amigos de México. Yo normalmente no me pierdo la oportunidad de escuchar cualquier charla y he estado presente en las que ha hecho su club, porque siempre aprendo algo, ¿no? Y el aprender una sola cosa nueva para mí es algo muy valioso. Entonces espero que en esta charla pueda decirles, aunque sea una cosa que no sepan, para que haya valido la pena. Segurísimo. Muy bien. Pues vamos a hablar de lo que fue pasando desde el inicio de la raza en los tres principales países en que se desarrolló el bulldog francés, que fue Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Anteriormente ya tuvimos una charla de la historia de la raza con el historiador Rafael Fernández de Zafra, una presentación maravillosa. Entonces retomo más o menos de donde él la dejó. Él habló sobre cómo nació la raza Ujú. y yo voy a comenzar hablando desde el primer club que hubo de la raza bulldog francés. Este primer club eh, nació en 1888. Se llamaba Bulldog Club de Francia y ellos definieron la raza como un pequeño moloso braquicéfalo y dividieron la raza en dos categorías que fue oreja de rosa y oreja erecta, los cuales se juzgaban en categorías diferentes. El presidente de este primer club era Marcel Roger y no fue un club reconocido por la Sociedad Central Canina de Francia. Y junto con la de primer descripción, generaron una puntuación para, para juzgarla, ¿no? Apariencia 15 puntos, cabeza 15, hocico 15, y así hasta hacer una base de 100 puntos. Entonces, bueno, comenzó la raza con dos categorías, oreja de rosa y oreja erecta. Posteriormente, seguimos en Francia, en el año 1890, nace un nuevo club el cual llamaron Unión de Aficionados al Bulldog Francés. Este sí fue reconocido por la Sociedad Central Canina de Francia. Su presidente fue James Gordon Bennett y él apoyó mucho el envío de Bulldog francés a los Estados Unidos.
6 años después, en 1896, redactaron una nueva descripción de la raza y destacaron color negro para el hocico, nariz y labio. Se definió que debía tener stop, el lomo arqueado o espalda encarpada, que es lo que más usan los franceses, y pelajes solamente había dos, que era el atigrado y manchado que le llamaban, o lo que conocemos como pie. El vicepresidente de este club fue Menaz de Corré, que fue un gran criador, juez, y fue muy importante en la evolución de la raza. Ahora nos trasladamos a Inglaterra. En Inglaterra, en 1893, se crea el Toy Bulldog, el club de Toy Bulldog, en el cual se exhiben los primeros bulldogs franceses, pero no se llama bulldog francés, sino Toy Bulldog, y lo clasificaron como una variedad del bulldog inglés, no como una raza. Daban preferencia a la oreja de rosa, aunque también podía presentarse oreja erguida. El peso máximo era de 9.1 kilos. Y bueno, el Toy Bulldog apareció en las exposiciones inglesas alrededor de 1850, 1860 y fue muy popular hacia los años de 1890 a 1895. Y fue un intento fallido de miniaturizar el bulldog inglés y desde luego aceptaban ambas orejas. Era ambas orejas y misma categoría. Mientras tanto, vamos a Estados Unidos. En la exposición de Westminster, en 1897, en donde, por cierto, la invitación tenía un bulldog francés, se llevó a cabo el concurso de bulldog francés, invitando a un juez inglés llamado George Rapper. Este decidió premiar a los perros con oreja de rosa. Entonces, imagínense, en la exposición, los criados estadounidenses que defendían con pasión las orejas de murciélago, vieron cómo sus ejemplares eran ignorados y favorecidos todos los que tenían oreja de rosa. Por la indignación causada por este juzgamiento, 2 meses después, en abril de 1897, se reunieron y fundaron el French Bulldog Club of America. Con esa decisión marcaron un antes y un después en la raza y adoptaron como única oreja válida la oreja de murciélago, quedando desde entonces como un sello inconfundible en la raza. Entonces fueron los primeros que, mientras había dudas en Francia sobre qué tipo de oreja o aceptaban las dos, lo mismo en Inglaterra, en Estados Unidos desde el principio, oreja de erecta fue la decisión. Entonces tuvieron mucha importancia en la creación del estándar y de la raza los americanos. Este club en 1898 hizo su primera exposición especializada de bulldog francés. Le hicieron a todo lujo en un hotel importante en Nueva York, el Waldorf Astoria, y con todo lujo hicieron su primera especializada, donde la única oreja aceptada fue la oreja de murciélago que llamaban ellos. Muy bien, nos regresamos a Francia. En 1898 se renombra el club, ahora se llamó Bulldog Club de Francia y se crea el primer estándar oficial, aceptando únicamente la oreja erecta y se definieron 3 categorías de peso que se juzgaban por separado. La categoría ligera, que era hasta 9 kilos, la mediana de 9 a 10 kilos y la pesada de 10 a 13 kilos. Se juzgaban por separado, únicamente se aceptaban 2 colores de manto, el brindle y el pie,
Aquí ya se mencionaron los colores no aceptados, como el negro café, gris rata, hígado. Se definió que la cola era gruesa en la base y afilada en la punta y que su mandíbula tenía que ser prógnata. Y generaron también un sistema de puntuación que sumaba 100 puntos, donde, por ejemplo, la apariencia general era 15, cabeza 15, mandíbula inferior 10, cuerpo 15, cola 5, hasta llegar a 100 puntos. Mientras tanto, ese mismo año, en Inglaterra, se crea el Toy Bulldog Club de Inglaterra, y el cual tenía un límite de peso de 10 kilos, que luego se redujo a 9.1, aceptando todavía cualquier tipo de oreja. Continuamos con Inglaterra, y en Inglaterra en 1902 se funda el French Bulldog, el club de Bulldog francés, que el Kennel Club acepta. En 1903 se lleva a cabo la primera especializada de Bulldog francés en Inglaterra, y para juzgarla viajó el presidente del club de Bulldog francés de Francia, Menance de Corre, fue quien la juzgó. Y en 1909 el mismo Menance de Corre presenta al Kennel Club de Inglaterra la descripción del Bulldog francés, basado en los puntos de vista franceses, el cual fue aprobado, creando un estándar similar. O sea, no adoptaron tal cual el mismo, pero ya saben que Inglaterra tiene sus propios estándares. De ahí nos movemos hacia Estados Unidos, y hasta 1910, Estados Unidos, el French Bulldog Club of America, hace su segunda nacional especializada en Nueva York, y cada año la siguieron teniendo en Nueva York. Y caso curioso, en 1912 invitaron a juzgar la especializada a Samuel Goldenberg, prominente criador. Iba a juzgar la cuarta especializada de ese año, en 1912, y en ruta desde Francia venía Goldenberg en el Titanic, el cual se hundió. Era una semana antes de su juzgamiento. Afortunadamente, tanto Goldenberg como su esposa sobrevivieron y llegaron a Nueva York solo un día antes de su juzgamiento. En el mismo barco, en el Titanic, viajaba un Frenchie, Jamie de Picombe, propiedad de un banquero de Filadelfia, el cual desafortunadamente no sobrevivió. Y bueno, en ese año el estándar de Estados Unidos manejaba también 3 categorías de peso muy, muy semejantes a las usadas en Francia, nada más que lo hacía en libras. Entonces la categoría ligera era de menos de 20 libras, que es más o menos 9 kilos, la mediana entre 20 y 22 libras, de 9 a 10 kilos, y la pesada de 20 a 28 libras, que es de 10 a 12.7 kilos. Posteriormente a esto, en 1911, Francia organiza una reunión para revisar el estándar. En ella participaron representantes de Estados Unidos, de Inglaterra, de Alemania, de Austria, con el objetivo de alinear los estándares raciales, ya que aunque Inglaterra, Estados Unidos y Francia tenían un estándar muy similar, otros países seguían teniendo diferencias en su estándar. Entonces, esta reunión fue para unificar los criterios que en ese entonces generaban confusión y conflictos en exposiciones, y se consolidaron los rasgos distintivos de la raza, como la oreja de murciélago, el roseback, prognatismo y la exclusión de colores no deseados. El resultado de esta reunión fue que en 1912 el estándar fue aceptado internacionalmente como el oficial, y esto fue un paso clave para que el siguiente año, en 1913,
y en los años siguientes quedara bajo la tutela de la Federación Canófila Internacional, FCI, con Francia como el país administrador del estándar. Y bueno, vamos a una figura que todos conocemos porque es la que ponen como ilustración del estándar. Este dibujo con que se ilustra al bulldog francés perfecto fue realizado por un estadounidense llamado Beaton P. Brice, que era juez, escritor y pintor. Lo hizo en 1924 y el dibujo pertenece al French Bulldog Club of America y fue usado desde entonces por los países europeos, incluyendo Francia. Es un dato curioso porque todos conocemos este dibujo, pero no sabemos de dónde viene. Realmente fue hecho en Estados Unidos. Muy bien, y nos vamos de aquí hasta la primera redefinición importante del estándar. Este fue en 1932. Lo modificó el Club de Bulldog de Francia, fue homologado por la Sociedad Central Canina. En este estándar de 1932 se definió que el peso del macho era entre 8 y 14 kilos y la hembra entre 7 y 13 kilos. Colores siguieron existiendo únicamente dos, el brindle y el pie. Y en el estándar se mencionaba que el color más apreciado era el brindle. En ese estándar fue muy importante el pigmento en labios, nariz y contorno de ojos, y pedía que los perros atigrados debían tener uñas negras y los pie preferentemente negras. Y en ese estándar se consideraban faltas, por ejemplo, exceso de despigmentación. Y como descalificación estaba el prognatismo mostrando colmillos o ejemplares fuera de peso. Este fue un estándar importante porque desaparecieron las 3 categorías de peso que se manejaban. Se definió el atigrado como una mezcla de leonado y manto oscuro. Y se mencionaba que no debía haber un surco que se extendía hasta la mitad del cráneo, como en el caso del bulldog inglés. A estas alturas aún no se definía en el estándar el carácter ni la función zootécnica. Y respecto a su estructura, únicamente se mencionaba que era compacta. De 1932, la siguiente revisión importante de estándar fue en 1948. Aquí se define en el estándar que es un perro de compañía, guardia y de juguete. Y se le da una gran importancia a la respiración, la apertura de la nariz, que debe permitir una respiración normal, uñas negras, y se unificó el peso, 8 a 14 kilos, sin diferencia entre machos y hembras. Y hubo ya definición de faltas graves y descalificaciones. Entre ellas estaba, por ejemplo, la falta grave, prognatismo invertido, descalificaciones, prognatismo inferior incorrecto, o sea que la mandíbula mostrara los caninos, el estar fuera de los límites de peso, monorquidismo y nariz y labios despigmentados. Y seguíamos manejando únicamente 2 colores. Entonces, 1948 seguían 2 colores únicamente como válidos. De aquí saltamos hasta la siguiente revisión en 1986, donde ya se hizo una modernización al estándar. Este se presenta en 1986 y se publica en 1987. Aquí se enfatiza el temperamento sociable y afectuoso con sus amos y niños. Y la longitud del cuerpo, que debe ser ligeramente mayor que la altura a la cruz. En este estándar aparece por primera vez que la longitud del hocico es un sexto de la longitud del cráneo, que eso sí que más adelante vemos cómo se mide. Se buscaba la ausencia de dificultades respiratorias
El brindle se redefine como faun con un atigrado oscuro transversal. El pie se define como blanco con atigrado predominando el blanco. Y el peso continúa entre 8 y 14 kilos, pero se define una diferencia de 500 gramos entre machos y hembras. Entonces, en este estándar, por primera vez se establece una relación numérica para evitar hocicos demasiado cortos o demasiado largos. Este estándar fue el que realmente modernizó la raza, equilibrando belleza, proporciones y carácter, buscando limitar los excesos. Después de este estándar 1986, nos vamos a 1995, un estándar muy importante, porque en este estándar se admite por primera vez el faun. En esta revisión de estándar se permite el faun sólido con blanco y el faun pied, ¿no? El pied faun. Y se agrega que el borde de los párpados deben ser negros, movimiento con extremidades paralelas, se reduce el peso de las hembras 1 kilo, quedando machos entre 8 y 14 kilos y hembra de 7 a 13 kilos. Este estándar fue una especie de forma de salvar la raza, ya que desde el primer estándar se tuvo que crear con opciones limitadas que iban haciendo que los brindle cada vez fueran más negros. Al cruzar brindle y brindle se va oscureciendo el color. Entonces ya estaba perdiéndose el brindle, estaban llegando al negro, que era un color no permitido. Y en esos años el faun era ligeramente de menor calidad que los brindle, principalmente en la expresión. Con el paso de los años y las cruzas, pues ya los faun fueron mejorando la calidad. Y prueba de ello pues, es que hay campeones mundiales color faun. Cabe mencionar que se han hecho intentos por no aceptar los faun muy rojos, el tono setter irlandés, pues pongo aquí un setter irlandés para que vean más o menos el tono que han querido que no sea aceptado en la raza. Y bueno, aquí aprovecho la oportunidad para presentar a un perro que estuvo en España, nacido en Holanda, ganó 2 monográficas y terminó sus últimos años en México. Un perro muy bello. Bueno, nos vamos al año 2015, donde hay otra actualización del estándar, en el que se usa un formato ya general predeterminado por la FCI para facilitar su traducción a 4 idiomas: inglés, francés, alemán y español. Se redefinen algunas características morfológicas, buscando salud y temperamento adecuado. Y en este estándar fue muy especial porque por primera vez aparecía la altura, el rango de altura que podía tener el bulldog francés. Y añade descalificaciones explícitas por fosas nasales cerradas y dificultades respiratorias. Entonces creo que este fue muy importante. Recuerdo cuando salió y fue como que la gran novedad, ¿no? El que contenía altura de machos y hembras. Y bueno, yo recuerdo que salió e inmediatamente saqué mi cinta métrica y me fui a medir a mis Frenchies. Y creo que sobre todo la parte alta bastante adecuada, ¿no? Mis Frenchies los medí todos machos, hembras, muy cercanos a la altura máxima. Aquí, bueno, lo vamos a ver más adelante. Sí critico un poquito la parte baja, que se me hace muy baja, pero más adelante lo comentamos. Del 2015, ya en fechas recientes, apareció una actualización en 2023. En esta actualización es importante porque se hizo trabajando con la AFC. La AFC es la Alianza Canina Francesa, que es una asociación
nacida en Francia, que busca criar perros de raza más sanos y equilibrados, priorizando diversidad genética, bienestar y funcionalidad. Rechaza excesos morfológicos, propone un modelo de selección y exposiciones enfocadas en la salud antes que en la estética. También en 2018 el Kennel Club británico reforzó estándares priorizando salud. Entonces, basado en la AFC y en cambios que hizo Inglaterra, se hizo esta revisión del estándar, la de 2023, y por eso se quitó la parte de que debía medir un sexto el hocico del bulldog francés, y en su lugar se dejó cara corta para quitarse problemas. En él se aclaró que las uñas claras, el penalizar uñas claras solamente sería en Brindle y Fawn, y se le da mayor importancia a la espalda, calificando como falta la ausencia de roachback y como falta grave la espalda de camello. Entonces, fueron como que las cosas más importantes que pudimos encontrar en este último estándar. Y bueno, todas estas actualizaciones, y sobre todo los últimos años, son cuidando temas de salud. Es lo que principalmente ha generado los últimos cambios en los estándares del bulldog francés y en general de todas las razas. Y bueno, hasta aquí llega la primera parte, que fue el viaje por los estándares y cómo fueron evolucionando hasta llegar al que tenemos en la actualidad. Y bueno, vamos ahora a revisar algunos puntos claves de los estándares. No me voy a ir a todo el estándar porque sería algo larguísimo. Y vamos a ver algunas diferencias entre los estándares principales, ¿no? Que son el de FCI, el último es de 2023, el de AKC, la última revisión fue en 2018, el de Canadá se revisó en 2024 y el de Inglaterra, su última actualización fue en 2025. Y bueno, aquí está la figura de la que hablamos hace rato, que todos conocemos. Bueno, aquí lo importante del estándar canadiense es que es el único que tiene a la fecha un sistema de puntuación. Entonces, en su estándar está publicado, aparte de todas las características, como los otros estándares, cuánto, según ellos, debe valer cada parte del cuerpo. Entonces, propiedades generales, 20 puntos, toda la cabeza la valoran con 40, patas, cuerpo, hombros, cola, 40 puntos y suman 100. Entonces, es lo interesante del Canadian Kennel Club. Y bueno, hace rato le comenté que en 2010-2012 quisieron hacer una actualización del estándar, queriendo acercarse más al estándar FCI. Sin embargo, no fue aprobado por la Canadian Kennel Club y quedó muy parecido al de AKC. Entonces ellos sentían principalmente la cuestión del peso, de que era muy poco peso para las estructuras que querían manejar en la raza. Bueno, y hablando de tamaño y peso, el estándar FCI pues, es el más específico, marca las alturas a la cruz, machos 25 a 37, hembras 24 a 32, tienen una tolerancia de 1 centímetro más hacia arriba o hacia abajo. En cuanto al peso, también establecido para machos y hembras, con una tolerancia hacia arriba de 500 gramos. Y una falta descalificatoria es pasarse del peso límite. Estados Unidos, 28 libras, 12.7 kilos, machos y hembras por igual. Y lo mismo Canadá, maneja mismo peso que Estados Unidos sin diferenciar machos y hembras. El Kennel Club británico sí maneja un peso para machos, 12.7 kilos, hembras 10.9.
Sin embargo, el estándar británico, aunque fija el peso ideal, menciona que no es un límite absoluto y subraya que la salud estructural, musculatura adecuada, hueso suficiente, movimiento funcional, no deben sacrificarse por reducir el tamaño. Por lo tanto, en Inglaterra pueden presentarse ejemplares y de hecho se presentan eh, con los pesos que se manejan en FSI. Y bueno, viendo con una cinta métrica, es un Frenchie que era de mi propiedad. Más o menos esa es la altura. Vamos a ver uno que está en el nivel bajo y se nota una diferencia pues grandísima, ¿no? Entonces, sí, sí, hace rato que me preguntabas qué cambiarías del estándar, pienso que la parte baja sí es demasiado baja en cuanto a la Ujú, altura, ¿no? Creando una diferencia grandísima entre un perro llegando a la altura máxima y un perro que esté en las alturas mínimas. Sin embargo, bueno, es el estándar y el juez debe saber identificar un ejemplar con buenas cualidades, aunque sea de menor talla. En las hembras sucede lo mismo. Aquí está un equivalente, ¿no? De qué pasaría, cómo se vería una hembra en los niveles más bajos y un macho que estuviera en la parte alta. Y bueno, vamos a ir revisando estas partes del cuerpo y lo que dice la AFC respecto a los temas de salud. Entonces, lo que dice la Alianza Canina Francesa es que independientemente de la talla o del peso, el perro debe presentar una condición corporal ideal, donde las costillas son palpables sin exceso de grasa, la cintura visible desde arriba y el pliegue abdominal debe estar presente. La obesidad es un factor agravante mayor para los problemas respiratorios, articulares y vertebrados de la raza, y debe ser estrictamente evitada. La AFC tiene un documento bastante amplio en donde habla del último estándar y pone un párrafo referente a la salud de cada uno de los puntos. Entonces es un documento muy interesante. Proporciones del cuerpo. FCI, la longitud del cuerpo, desde medios del hombro al isquión o a la punta de la nalga, que es como lo ponen, es ligeramente superior a la altura a la cruz, ¿no? Entonces así es como se mide, y del hombro al último hueso, que es el isquión. El American Kennel Club dice que la distancia desde la cruz hasta el suelo debe guardar una buena relación con la distancia desde la cruz hasta el origen de la cola. Entonces, American Kennel Club, ¿cómo lo mides de esta manera? Lo mide igual del piso de la cruz, pero el largo es de la cruz al nacimiento de la cola y debe ser proporcionado. Entonces, se miden de manera diferente. El Canadian Kennel Club tiene una descripción menos detallada y en Inglaterra es todavía menos específico. Bueno, bien, ¿y tú? Buenas tardes, a la orden. Por ahí hay un ¿Qué pasó? micrófono abierto. Cierren los micrófonos, Ah. por favor. Después ronda de preguntas, ahora no. Proporciones, bueno, aquí estamos viendo a un ejemplar, Ajá. donde es 10%, es un medidor de píxeles, 10% más largo que alto, y creo que es un ejemplar con muy Ok. buenas proporciones. ¿Y qué dice de las proporciones la AFC? La movilidad no debe ser obstaculizada por una conformación excesiva. La salud estructural de los miembros en el bulldog francés constituye un elemento fundamental tanto para su calidad de vida como para su conformidad al estándar, y no debe ser excesivamente corto, eso es muy importante, a fin de prevenir los problemas vertebrales y que no afecte la locomoción. Si a veces buscamos que el Frenchie sea corto, corto, corto,
y eso puede generar problemas vertebrales y muchas veces problemas de movimiento, ¿no? Porque llegan a chocar. En un Frenchie corto llega a chocar las patas delanteras y traseras y genera incluso que se mueva un poco de forma lateral. En lo referente a la espalda, aquí sí hubo una aclaración importante en el estándar, en donde se dice que ausencia del roachback es una falta y espalda de camello es una falta grave. Entonces, la espalda se va alzando de manera progresiva, pero no excesiva, desde la cruz hasta el riñón, y esto es lo que se conoce como espalda de cucaracha. También se puede decir espalda encarpada, ¿no? Depende el estándar. Y los demás estándares mencionan también que es el AKC debe tener una grupa arqueada, roseback, con una ligera caída detrás de los hombros, elevándose gradualmente hacia el lomo. En el Canadian Kennel Club hace una anotación importante, que es que el roseback debe ser visible tanto parado como en movimiento. Entonces, hay Frenchies que al moverse pierden la parte del roseback y se les aplana la espalda. Es algo que aclara el Canadian Kennel Club, que tiene que validarse a la hora de juzgarse un Frenchie. Y el Kennel Club dice que la espalda es fuerte con suave elevación sobre el lomo, redondeándose sobre la grupa. Entonces, bueno, aquí hablando del top line, aquí vemos algunos ejemplos. La foto de abajo es del Australian Kennel Club, que con esto ilustra una buena espalda, ¿no? Siento que le falta un poquito de roseback, pero bueno, ellos usan esta foto como ejemplo. Y bueno, aquí vemos cómo en esta ilustración realmente la parte que más se eleva debe ser después de la última costilla. Ahí es donde debe hacer el roseback. Y bueno, aquí estoy ilustrando espalda de cucaracha, que es un término más americano, que es el roseback, o espalda encarpada, que es más el término original que usó Francia y que usan, por ejemplo, los portugueses, espalda encarpada. Entonces aquí estoy poniendo una carpa, ¿no? Y bueno, aquí unos ejemplos de espaldas que no son correctas. A veces pues tienen excesivamente marcado el roseback o espaldas que se elevan muy rápidamente después de los hombros, ¿no? Entonces ahí es cuando ya se les llama espalda de camello. Y ahora ya es fuertemente castigada de acuerdo al estándar. Y bueno, rápidamente los cachorros normalmente tienen la espalda más planita y al crecer se les va desarrollando. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Al seleccionar cachorros, a lo mejor los vemos rectitos, pero con el tiempo se les va marcando el roseback. ¿Y qué dice la AFC de la espalda? La conformación roseback, aunque típica, no debe ser excesivamente buscada debido a que puede acompañarse de malformaciones vertebrales significativas, como hemivértebras múltiples o severas, o de enfermedad del disco intervertebral. Y una espalda demasiado corta o deformada es un factor de riesgo mayor. Entonces, la curvatura debe ser moderada, armoniosa, sin ruptura y sin exageración. Entonces, esto es lo que dice la AFC respecto a las espaldas. Vamos a hablar ahora de cuartos traseros. Los miembros posteriores son fuertes y musculosos, algo más largos que los anteriores. O sea, los cuartos traseros, las patas traseras del bulldog francés son más altas que las delanteras. El muslo debe estar bien musculado, el corvejón debe ser bajo y ni demasiado angulado ni recto. Y las descripciones de los demás estándares son muy parecidos. El Kennel Club marca angulación moderada,
la AKC y el Canadian-Kennel no habla de la angulación. Lo importante de los cuartos traseros, pues, es soportar el peso, por lo que a veces ver un perro estático, eh, cuando vemos un perro estático, estos mantienen los cuartos traseros rectos para soportar el peso, pero al moverse pueden tener un movimiento potente y de buen alcance, mostrando una buena angulación. Por lo que es muy importante la apreciación de la angulación trasera en movimiento. Y este movimiento debe ser libre, con un buen empuje en los miembros posteriores. Entonces, a veces vemos como recto la angulación trasera. Muchas veces se nota desde que están posados y eso es bonito, pero hay que validarlo con el movimiento. En el movimiento se ve el empuje y el cuarto trasero, que es para soportar el peso y para empujar el movimiento, o sea, es el movimiento donde realmente se puede validar y se puede apreciar. Aquí tenemos ejemplo de cuartos traseros, que no deben ser ni demasiado angulados ni muy rectos. Aquí tenemos una angulación muy recta y con falta de musculatura. Y la sobreangulación, que a veces los jueces la ven como algo bueno, que estén muy angulados, pero en el movimiento generan problemas. Muchas veces el tener demasiada angulación también, aunque tengan buen largo el perro, hace que empuje demasiado, que la pata trasera la desplace demasiado y llega a chocar con las delanteras. Entonces tampoco es un movimiento correcto. Y bueno, en los cachorros debemos buscar una angulación incluso excesiva, puede ser sobreangulado porque al crecer la van perdiendo. Entonces es algo importante también cuando seleccionas un cachorro, tiene que estar muy bien angulado porque sabes que va a ir perdiendo una parte en el crecimiento. ¿Y qué dice la AFC de la angulación? Eh, los miembros posteriores sanos se caracterizan por una angulación moderada, permitiendo una propulsión eficaz. El equilibrio entre potencia y movilidad se observa por articulaciones coxofemorales estables sin signos de subluxación, musculatura asimétrica en los muslos sin atrofia comparativa, corvejones firmes y bien descendidos y ausencia de rotación media o lateral excesiva de los pies posteriores. O sea, que mueva bien, que no pise hacia adentro, que no pise hacia afuera, que no tenga en la cadera movimiento hacia alguno de los lados. Y bueno, vamos a los miembros anteriores. Las patas delanteras son cortas, brazos y antebrazos cortos, gruesos, musculosos y ligeramente curvados, aplomos regulares vistos de perfil y de frente, todos pegados al cuerpo sin laxitud. Metacarpo corto y levemente inclinado viéndolo de perfil. Entonces aquí hay una ilustración para ver el carpo, metacarpo. Y bueno, la FCI es quien tiene la mejor descripción. La descripción de los otros son como menos específicas. Y bueno, aquí tenemos ejemplos, ¿no? De miembros anteriores, aquí están vencidos, las segundas están correctos y aquí están muy verticales. Aunque es muy bonito ver un Frenchie con los carpos bien derechos, no es lo ideal porque tienen que tener un efecto de amortiguación. En cuanto a las angulaciones, escápula humeral, aquí tenemos un ejemplo de un Frenchie correcto. Aquí hay un problema donde tiene menos pecho, eleva más el cuello para compensar, húmero corto, codo no alineado con la escápula. Entonces lo ideal es que el codo y la escápula estén alineados. Aquí hay otro problema, está muy abierto el ángulo.
y presenta menos pecho, cuello corto, escápula y húmero corto, y los pasos serán más cortos por tener menos angulación. Y el problema 3, pecho normal, cuello corto y llevado hacia adelante, escápula corta y vertical, caja torácica parece más corta y escápula no alineada con el codo. Que esto es lo que menos se ve más este tipo de problemas. Aquí más o menos cómo está la angulación del Frenchy, codo y escápula alineados, un Frenchy correcto, y esto es un Frenchy real, donde pueden ver este problema. La angulación está muy, muy abierta. Lo pinté de negro para que el propietario no viera que era su perro. Y bueno, existe otro problema, que es cuando está muy cerrada la angulación, y son los perros que se van hacia adelante. Yo lo he visto en Bulldog inglés, donde el manejador desde el hocico lo está deteniendo porque tiende a irse hacia adelante el perro. Entonces, con la manera de posar al Bulldog inglés, los detienen. Entonces, cuando ven que tiene la tendencia de irse hacia adelante es porque está muy, muy cerrada la angulación de la escápula y el húmero. No son las angulaciones aproximadas del Bulldog francés, las angulaciones típicas. Y lo que dice la AFC es que los miembros anteriores sanos presentan una angulación apropiada y una verticalidad correcta, asegurando una repartición equilibrada del peso. La rectitud de los antebrazos, vista de frente, constituye una buena construcción. Toda desviación sugiere una anomalía de los huesos o de la estructura articular. Los hombros bien insertados deben presentar una musculatura desarrollada y sin atrofia focal. Los codos deben estar bien cerca de la caja torácica, sin rotación externa excesiva. Entonces, aquí es cuando tienen el hombro suelto. Y las articulaciones carpianas firmes no muestran ningún signo de hiperextensión y de flexión anormal. Entonces, como les dije, cada uno de los puntos tiene la parte de salud que menciona la AFC. Bueno, y un tema muy controvertido es la cola. Aquí, bueno, la descripción es cola naturalmente corta, idealmente lo bastante larga para cubrir el ano, de inserción baja, más bien recta, gruesa en la base y afinándose hacia la punta. Se acepta cola retorcida, anudada o quebrada que no sobrepase el corvejón, de porte bajo. Incluso en acción no debe rebasar la línea horizontal. Aquí es una realidad que en Estados Unidos y Canadá ni siquiera las tocan. Aunque tiene la descripción de la cola, los jueces ya sabemos que no le hacen caso a la cola y no la tocan. Y en FCI menciona descalificación explícita, ausencia de cola o cola encarnada. Y bueno, en este tema, la AFC tiene así como 2 páginas, tiene muchísima información del rabo, que es algo que muy controversial y de lo que siempre nos quejamos los criadores, porque aparte de todo es muy difícil, de repente cruzas 2 perros con buen rabo y te salen sin rabo, es muy difícil de controlar. Lo que dice la FS es que la cola presenta particularidades morfológicas que la distinguen de numerosas razas caninas. Su estructura naturalmente corta resulta de una predisposición genética a la braquiuria. La braquiuria es una malformación congénita caracterizada por un acortamiento de la cola debido a una reducción del número de vértebras caudales. La cola sana del bulldog francés se caracteriza por varios elementos estructurales. Longitud funcional, suficiente para cubrir el ano, asegurándose que así la protección de la región perianal. Insección correcta,
baja posicionada en la prolongación natural de la columna vertebral. Y bueno, tiene muchísima información la AFC respecto al tema del rabo. Anomalías que pueden afectar la cola, hemivértebras caudales, malformaciones vertebrales caracterizadas por un desarrollo asimétrico de los cuerpos vertebrales, agenesia caudal, ausencia total o parcial de las vértebras caudales, pudiendo inscribirse en un síndrome más amplio de malformaciones sacrocaudal, función vertebral patológica, soldadura normal de dos o varias vértebras caudales, pudiendo entrañar una restricción de movilidad y en ciertos casos una compresión de las estructuras nerviosas adyacentes. Y bueno, como esto hay cantidad de cosas más referente a la cola, y bueno, aquí hablamos de vértebras caudales, son las que parten del hueso sacro hacia atrás, que ya es todo lo que conforma la cola. El sacro está formado por una fusión de tres vértebras sacras que se funcionan durante el desarrollo para formar una sola pieza sólida llamado hueso sacro, que es y de aquí estas son las vértebras caudales de las que habla la AFC. Muy bien, vamos rápidamente a la cabeza. Vamos a hablar primero de la mandíbula porque creo que es un tema que dejamos muchos creadores de ver. La mandíbula debe ser poderosa y ancha. La mandíbula inferior se proyecta por delante de la superior, curvándose hacia arriba. O sea, deben ser prógnatas. Lo ideal es que presenten una U invertida, que es algo que se pierde mucho, sobre todo de este lado del mundo, perdemos mucho la mandíbula, no la hemos estado buscando y la hemos perdido con los años. Aquí ejemplo de mandíbulos, donde presenta una U invertida, y aquí hay una mandíbula a la que le falta prognatismo, ¿no? Y se ve de esta manera. Vamos a ver un comparativo de mandíbulas de lateral. Cómo se ve una mandíbula correcta, es un cachorro, y una mandíbula incorrecta, es un ejemplar adulto. A veces se le llama frog face, ¿no? Cara de rana. Y a veces nos da miedo tomar decisiones respecto a la mandíbula, porque crear al límite para obtener mandíbulas ideales genera que a veces los Frenchies muestren dientes o lengua. Entonces, solo unos milímetros de diferencia en la mandíbula puede ser la gran diferencia entre un gran ejemplar o uno que se vaya de mascota. Entonces, el buscar esto, pues sí tiene sus riesgos, pero creo que vale la pena. La AFC que dice de la mandíbula, el prognatismo inferior moderado no debe entrañar dificultades de presión alimentaria, de maloclusión severa, causando traumatismos a las encías o al paladar, ni una incapacidad para cerrar la boca correctamente en reposo, lo que puede entrañar una sequedad bucal y problemas dentarios secundarios. Y bueno, siguiendo con la cabeza, vamos al famoso un sexto que mencionaba el estándar de 2015. Y así es como se mide la parte de abajo que estoy señalando. Perdón, si se ve mi puntero, el rojo. Bueno, aquí estamos midiendo. Sí, sí se ve. Sí, gracias. Así es como se ve un sexto, una cabeza que tiene un sexto de hocico a stop, se mide, y luego contra el total de largo de la cabeza, desde el hocico hasta la altura del occipucio. Entonces, este es un sexto que mencionaba el estándar de 2015 y que quitaron en la última revisión para dejar únicamente cara corta y quitarse de problemas, porque la AFC pide un hocico más largo, ¿no? Sobre todo la parte de la nariz.
¿Qué dice la AFC? Hocico debe ser bien definido, visible de perfil, evitando el extremo acortamiento que compromete la función respiratoria. AFC afirma que la longitud del hocico en relación con el cráneo debería idealmente estar comprendida en un CFR yendo de 0.5 a 0.3 para una mejor función respiratoria. Entonces vamos a ver lo que representa eso. Aquí está. Esto es lo que piden en cuanto a nariz y es lo que pidió sobre todo Landa, ¿no? En todo el movimiento que tuvo. Y esto es lo que representaría, ¿no? Tener este tipo de cabezas. Aquí tenemos ejemplos de cómo se mide. Aquí está el ejemplar de arriba, tiene punto 17 y el de atrás punto 33. Vean nada más la diferencia. Muy bien. Y vamos a hablar de un problema actual. Esto está calientito porque es de julio de 2025, en donde en Estados Unidos la PETA mete una demanda formal al AKC. El 8 de julio de 2025, PETA presentó una demanda en el Tribunal Estatal de Nueva York contra el American Kennel Club, argumentando que los estándares oficiales de las razas como Bulldog francés, Pug, Dachshund, Bulldog inglés y el Shar-Pei promueven características físicas extremas que provocan deformidad y graves problemas de salud. Sostiene que estos estándares entran en conflicto con el objetivo de AKC de avanzar la salud y el bienestar canino. La PETA es People for the Ethical Treatment of Animals, es una organización internacional de derechos de los animales fundada en 1980 en Estados Unidos. Su misión es proteger a los animales y promover un trato ético hacia ellos. Entonces, existe esto en este momento. El AKC, como primera respuesta, niega las acusaciones, afirmando que sus estándares están diseñados con base en la colaboración de veterinarios y creadores y respaldados por más de 40 millones en investigación sobre salud canina. Entonces, bueno, ya en Europa hubo un movimiento muy fuerte para mover los estándares y ahora está sucediendo en los Estados Unidos. ¿Qué podría pasar con esta demanda? Las posibles consecuencias podrían ser que AKC modifique voluntariamente sus estándares. En el caso del Bulldog francés, podría cambiar la longitud mínima del hocico, eh, reglamentar la apertura mínima de fosas nasales, excluir ejemplares con dificultades respiratorias visibles, penalizar el sobrepeso y excesos morfológicos. Y otra posible consecuencia es que podría derivar en prohibiciones a nivel estatal o municipal en Estados Unidos, similares a las que ya existen en Europa. Y esta presión podría modificar los estándares de otros clubes, incluso hacer más presión a la FCI. Por lo tanto, esto podría llegar a cambiar la imagen global del bulldog francés, orientándola hacia ejemplares más funcionales y menos extremos. Como sabemos, Holanda ha implementado una política preventiva y estructural basada en medidas cuantificables, proporción cráneo-rostro, con objetivos de bienestar y eliminar la conformación extrema. Entonces, bueno, esto es lo que está pasando actualmente en América y vamos a ver cómo se desarrolla. Y bueno, hasta aquí llegamos con la presentación. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues es el momento. Hay una manita. Manita, dale manita.
Pues nada, parece que está todo más que claro, ¿eh? Qué Todavía sigue bueno. entrando gente, madre mía. No, ha estado muy interesante, ya te digo que realmente me da mucha pena no haberlo hecho con más antelación para solicitar al RSC seminario eh, para los jueces de formación, porque realmente creo que te lo has currado muchísimo y está muy, muy interesante, ha sido maravilloso. Patri dice que fantástico, que muchas gracias y vamos, que genial. O sea, te están aplaudiendo, la gente está muy contenta. A ver. A Muchísimas mí me gracias. gustaría, a mí me gustaría poder hacer una pregunta en cuanto a la dentadura en Estados Unidos, en Latinoamérica, si lo tienen muy en cuenta, si no, con respecto aquí a Europa. La alineación de los dientes, la conformación. Pues como en todo el mundo, hay de todo. Hay jueces que son muy estrictos y que revisan muy bien la dentadura y otros que solamente la tocan, otros que piden al manejador que se las muestre así de forma muy ligera. Ha habido jueces que han sacado varios ejemplares de la exposición por alguna anomalía en la dentadura y de todo. La verdad es que no hay una línea que podamos decir que se aplique de este lado del mundo en cuanto a dentadura. Gracias. Lo que sí siento es que no es algo que los creadores hayamos tenido tan en cuenta a la hora de criar. Y cuesta trabajo el rescatar ejemplares con buenas mandíbulas para poder criar con ellos. Entonces es algo que invito a los creadores a tomar en cuenta y a trabajar en tener este, mejores mandíbulas, ¿no? Anchas, que se vean, que no les falte prognatismo. Y desde luego cuidar, no criar con ejemplares de mala dentadura, porque eso se hereda. Muy buenas tardes para todos. ¿Podría hacer una pregunta? Por supuesto. Coronel María desde Argentina. Primero agradecer la charla, que siempre son necesarias, más por mi estimado Erwin, que tiene mucha capacidad de que lo hagamos entender rápidamente. Gracias, Erwin. Mi Al contrario. pregunta es si no consideras también que el problema de las mandíbulas se relaciona mucho también al show. Hay muchas veces que jueces han dado premios perdón, a perros que no tendrían que haberlo recibido. O sea, ¿cómo comparás la problemática entre el show y el trabajo del criador? Bueno, pues en el show el juez pues, es una parte muy importante, ¿no? De la revisión, la mandíbula, y sí hay quienes no les dan la importancia que tiene. Y como les dije, simplemente algunos la tocan, algunos así hacen que muy rápido se lo enseñe el manejador. Eh, Creo que es una parte bien importante y si te sabes bien el estándar, vas a buscar una buena mandíbula, una, con un prognatismo adecuado, porque además eso te da mucha diferencia en la expresión del bulldog francés, ¿no? Una buena mandíbula te hace ver una expresión muy diferente. Entonces, creo que en general los jueces especialistas sí los he visto revisar muy bien dientes y mandíbula, la alineación, pero jueces de todas las razas sí les falta esa parte. Eso es muy característico del bulldog inglés y ahí sí le toman muchísima importancia, pero en el francés no es lo mismo. Aquí en el francés sí llega a fallar la revisión. Eugenio tiene la mano levantada, ¿también quiere preguntar? Buenas noches a todos, buenas noches, Erwin. Hola.
Lo primero, agradecerte la charla, muy interesante. Y lo segundo, preguntarte, ¿cómo ves la evolución de la raza corto y medio plazo, en un futuro? Mira, en el futuro depende de cómo trabajemos. Creo que en los últimos años no hay esos Frenchies espectaculares o referentes, ¿no? Digo, hubo el dos veces campeón mundial español, Sir Kaiser, creo que es un perro que se sale de lo normal, pero fuera de eso, en otros años, sobre todo en mundiales, no hemos visto ese nivel de Frenchies que digas este es y no hay más o que sean importantes a nivel mundial, como que se han ido perdiendo la raza, como que está más, es más normal y no destacan ejemplares. Depende del trabajo hacia el futuro, de que vayan saliendo ejemplares realmente sobresalientes, como hubo en el pasado. Ojalá y se hagan bien las cosas y volvamos a ver esos ejemplares fuera de la norma, fuera de lo común, que dejen y que hagan historia en la raza. Marilu también tenía la mano levantada, ¿no? Sí. Adelante. Marilu. Ya la he quitado. A lo mejor ya alguien le ganó la Sí. pregunta. Es que he escrito. Vale, vale. Erwin, si estuvieras juzgando un show y te presentaran un perro crema, además del juzgamiento obvio, ¿cuál es tu opinión de mostrar ese color? No quiere entrar en esos debates. ¡Ay! Es que me ha Pues es llovido, otra diferencia entre Europa y América, o sea que ahí te ha dado, claro, ¿eh? claro. Bueno, vamos a ver, en las mundiales, pues no ves un solo perro crema. Esa es la realidad. Se ha ido aceptando tal vez porque pues, hay muchos en FCI, sobre todo en Asia, se ha aceptado su juzgamiento. El, Parte del problema es que Francia en su estándar no ha sido claro. O sea, ¿por qué no lo incluye o lo excluye, no? El problema con el color, yo pienso que más que nada es la pigmentación. El tema del pigmento, porque, por ejemplo, en perros blancos, principalmente en blancos, hay mucho problema de sordera por la falta de pigmentación. En cremas llega a suceder. Entonces, pues no sé, dependiendo el momento, eh, tal vez podría juzgar un perro crema siempre y cuando estuviera bien pigmentado. Esa sería lo que yo pediría de un perro crema, la pigmentación, que sea una pigmentación real, porque, bueno, en Estados Unidos se da mucho el maquillaje de la máscara, sobre todo de la nariz. Eh, si el perro está bien pigmentado, creo que podría juzgarlo. Aunque sí, desafortunadamente, pues, Francia no es claro, ¿no? Debería ser así tajante, se acepta sí o no. Entonces, por eso hay tanto duda, ¿no? Respecto al color. Y a mí me encantan, ¿eh? Ese sí. Ya he visto cremas lindísimos en Estados Unidos. Pero muy pequeños, ¿no? Pues estamos acostumbrados a otro tipo de perro, pero la verdad es que sí hay ejemplares crema preciosos y bueno, pues en Estados Unidos ves de todo, ¿no? Pero sí he visto ejemplares muy bonitos dentro de la talla que ellos manejan. Patri, Erwin, ¿qué opinión tienes de los jueces barra criadores FCI que en contra de lo que deben defender están en pro de los exóticos? ¿Tenéis esta problemática allí tan acentuada como aquí, con la problemática que conlleva en la raza? ¿Habla de jueces que aceptan exóticos o que están en pro? Sí. No.
No sé de este lado, que haya jueces que los defiendan. Realmente creo que los jueces se apegan al estándar y juzgan de acuerdo al estándar y no, yo creo que los mismos creadores no permitiríamos el que se presentara algún exótico y los jueces por desconocimiento los acepten. Lo que sí he llegado a notar es perros faun con demasiado negro, eh, ya saliéndose de lo normal. Eso sí me he llegado a ver, este, que ya vayan en el sable. Yo en lo personal los castigaría mucho, pero hay jueces que los juzgaban como si nada, ¿no? Y es algo que también como criado, porque había sobre todo por ahí, había un faun eh, prácticamente sable y lo usaban incluso para cruzar y eso es desconocimiento de los criadores, ¿no? No debe permitirse eso. Y bueno, yo creo que los temas de genética de color pues es importante, aunque criemos estándar, es muy importante el estudiar también la genética de los colores. A mí me interesó mucho el tema y tomé clases particulares con un doctor famoso en el país que sabe mucho de genética de colores. Entonces, me gustó, quise estudiarlo, lo estudié. Tengo un Excel donde tengo todas las combinaciones de colores de acuerdo al color. Y es algo que creo que también es importante como creadores, aunque creemos estándar, también el conocer, ¿no? La genética del color y por qué se da un color otro y de dónde vienen incluso los exóticos. Ujú. Sergio Escobar, buenas tardes a todos. Llegas un poco tarde, Sergio, ¿eh? Te has perdido lo mejor. Lo bueno es que va a quedar grabado y lo podrás ver, ¿eh? No hay problema. Y Patri dice que aquí en España que sí, y que espera que tu charla sirva para aprender lo que ya deberían saber. Sí, yo creo que es importante también que busques un genetista para también tener un curso de genética del color y saber por qué no está bien los Estoy en colores ello. exóticos. Sí, Estoy en ello, lo tengo ahí. muy bien. Y en el documento de AFC también habla del exótico y el por qué no está bien criarlos. Estaría bien que nos dejases ese link para que lo pudiese ver la gente. El del AFC sí, con todo gusto. Se los paso en Ujú. francés, pero bueno, Bueno, ya tengo la traducción al español. y Ya si no, hoy en día Google te traduce todo, Sí, mejor o claro. peor. Claro, pero se los puedo facilitar en español, ya está, yo lo tengo traducido. Pues te lo agradeceríamos mucho. Sí, aquí estuve, digo, me gusta mucho investigar el tema de los estándares, e incluso tuve acceso a una biblioteca francesa, un libro de 1931, entonces fue muy interesante el ir leyendo el libro, incluso tiene narraciones de cómo eran las exposiciones en esos primeros años en 1920, 1910, donde llegaban y pues, había perros de todo, ¿no? Llegaban con algunos que parecían franceses y otros que no tanto, y cómo se sentía la gente cuando los descalificaban o no los premiaban, ¿no? Porque no era Ujú. típico. Muy interesante. Y así, Patri. eh, Sergio dice, perdón, la tecnología no es lo mismo, solo old school. Y Patri le dice, Sergio, el próximo serás tú, ve organizando un máster. Saludos, Sergio. Pues sí, poquito a poco, irán pasando todos por aquí, ¿eh? Poquito a poco. Bueno, pues si nadie, alguna pregunta más o no sé, parece que ya, a ver, Si no hay más, pues llegó el momento de aquí, despedirse. ¿qué dicen? Jaja, me muero, ya tengo una, dice.
Un placer y un gusto. Bueno, pues yo voy a aprovechar ahora. Ah, espera, que sí, pregunta. Espera, a ver. Ahí viene Sergio. Sergio llega tarde, pero pregunta, ¿eh? Hace bien, hay que aprovechar el ratito. Yo tuve la culpa por avisarle tarde a Sergio. Mal, muy mal, ¿eh? Sí, sí, soy culpable. Paz Pérez, excelente exposición, investigación de alto nivel. JV, ¿se van a compartir la grabación? Sí, las charlas son siempre grabadas y después se comparten en YouTube y luego el enlace se pone en la página web y en las redes sociales siempre, ¿vale? Sergio, ¿crees que la diferencia que da el estar, da el estar, dar el estándar en peso de machos y hembras afecta a la diferencia de los tamaños que vemos en show? No se ve mucha unidad. Sí, desde luego, llegaste tarde, pero en la presentación mencioné eso, que es demasiado grande el rango entre pesos y medidas, el rango definido, sobre todo hacia abajo. Entonces, los Frenchies que están en el rango bajo, tanto de peso como de talla, sí tienen una diferencia abismal con el Frenchie que está en los niveles más altos de peso y estatura. Por eso es que vemos Frenchies de todos tamaños. Bueno, y sobre todo en México, ¿no? Que queríamos un poco cuidando poder entrar dentro del estándar AKC, pero estamos en FCI. Claro, Entonces aquí ves todavía más Frenchies de todos tamaños. Muy, muy diferentes, ¿no? Muy, muy diferentes. Ves la línea y unos grandotes, otros pequeñitos. ya. Patri dice que debería estar más unificado, sin duda. Coronel María, gracias por la charla, saludos. Antonio, Erwin, ¿qué importancia le das como juez a un buen frente y la pisada del perro? Gracias. Bueno, importantísima, importantísima. Sabemos que en el frente, visto un frente de frente, la parte del pecho debe caberte la mano, ¿no? Entre ambas patas que deben estar paralelas. De frente ves la expresión. Si estás viendo el movimiento, pues deben pisar de forma paralela, no ir pisando hacia adentro. Pues es importantísimo, es una parte, pues es que todo es importante, pero pues sí, hay que saber evaluar muy bien los frentes. Ujú. Sergio, gracias y perdón por llegar tarde. Te perdonamos, no pasa nada, Sergio. Alfredo Delgado, gracias y saludos desde Puerto Rico. Gracias a ti por venir. Bueno, pues yo creo que, no sé. Sobre la pisada del perro debe ser ligeramente zambo. Hoy en día los paran recto. Ah, se refiere al movimiento. Quiere decir que el trote de caballo, me imagino. A la pisada frontal, que es demasiado recta. Hoy en día los jueces no valoran el movimiento, solo cabeza y frente. No, eso está muy mal. La evaluación del movimiento es importantísima y validas cosas que ves en estático, ¿no? Como lo mencioné en la charla. En movimiento validas roseback y angulaciones. Entonces, unas malas angulaciones se reflejan en el movimiento sin dudar. Pues parece que yo creo que ya el tiempo pasa volando. Muy Y bien. bueno, Erwin, ha sido un placer charlar contigo. A mí, vamos, me ha volado el tiempo, me ha encantado tu charla. Se llama charla, pero en realidad para mí ha sido
toda una ponencia, todo un seminario y repito, solicitaré al RSC que lo catalogue como tal, como formación para jueces, porque considero que lo vale. Y estoy segura de que todos los que te han escuchado y te escucharán después van a aprender muchísimo. Em, Muchísimas gracias por compartir tu historia, tu experiencia, el amor que demuestras por los Frenchies con todos nosotros y por dejarnos aprender un poquito más acerca de nuestra querida raza. Y bueno, por último diré a todos los que nos escuchan que nos sigan en YouTube y en las redes sociales, que entren también en la página a ver nuestros vídeos, que nos den like, que no cuesta dinerito y es muy fácil, ¿vale? Y nos ayuda a seguir apoyando la difusión de la raza. Y finalmente, ya para terminar, lo último que quiero es compartir y promocionar a nuestro patrocinador Arión. No sé si lo veis en pantalla bien. Que es el que nos apoya y nos ayuda económicamente cada año de momento. Y bueno, esperando que la cosa siga así. Y ya finalmente, Erwin, como hago en cada charla, aquí el ponente, el invitado, es el que despide la charla. Yo solo te voy a decir que muchísimas gracias, que me ha encantado, que ha sido todo un placer y que decirles adiós a todos ya es cosa tuya. Un abrazo. Muchísimas gracias, agradezco la invitación, agradezco a las personas que se conectaron y bueno, pues hoy hemos recorrido la historia y la evolución de los estándares del Bulldog francés. Eh, en el Frenchie lo que nunca ha cambiado es su esencia, carácter excepcional que lo convierte en un compañero inigualable. Nuestra misión es clara: proteger su salud, preservar su tipicidad para asegurar una raza sana, funcional y con un futuro sólido y lleno de vida. Muchísimas gracias a todos. Y por último, antes de despedirme, quiero invitarlos. En 2028 la exposición mundial será en México, noviembre del 2 al 5. Ojalá eh, muchos españoles puedan acompañarnos. Aquí los estaremos esperando. Seguramente durante de aquí al 28 habrá mucho movimiento en la canofilia en México. Siempre que hay una mundial, empieza a moverse mucho, a traer ejemplares, a criar más. Y bueno, vamos a prepararnos para que sea un gran evento y ojalá tengamos muchos visitantes en esta Mundial de 2028. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.
Grabación y transcripción.